Muy bien. ¿Cuál es el concepto de instrumental quirúrgico? Cuando nos preguntan, a ver, ¿qué concepto tiene sobre instrumental quirúrgico? Entonces tenemos que decir, no, es el conjunto, porque es un conjunto de objetos, ¿no? De acero inoxidable, diseñados obviamente con técnica y científicamente, porque cada uno de estos instrumentos ha sido diseñado de tal manera que pueda brindarnos un apoyo importantísimo en el acto quirúrgico, ¿no? Teniendo en cuenta el tiempo quirúrgico y la especialidad. Es decir, para cada especialidad, ¿no? También hay instrumental quirúrgico. Pero en forma general, ¿no? Vamos a hablar del instrumental que sirve, digamos, para casi todas las cirugías, pero aparte de ello, vamos a hablar sobre instrumental quirúrgico especial. Por ejemplo, lo que utilizan los neurocirujanos, lo que utilizan los cirujanos de tórax y cardiovascular, lo que utilizan los traumatólogos, los ginecólogos y así sucesivamente, ¿no? Oftalmólogos y todas las áreas quirúrgicas, pues no, que son diversas, ¿ya? Pero en esta primera parte vamos a hablar, digamos, del instrumental que se utiliza en forma general, ¿ya? Para ello tenemos que ver cuáles son las propiedades de este instrumental, ¿no? Entonces, este instrumental, ¿no? Debe tener aleaciones, ¿no? Que tengan propiedades específicas para hacerlos resistentes a la corrosión. El principal enemigo del instrumental es la corrosión, ¿no? ¿Por qué? Porque se expone a la sangre, al pus, heces, líquidos, ¿no? De diferentes. Y aparte de ello, cuando hacemos la limpieza y la esterilización, también utilizamos soluciones, ¿no? Como esa solución enzimática, el enjuague, y cuando esterilizamos también entran a procesos de calor seco, calor húmedo, otro tipo de esterilización, ¿verdad? Entonces, estos instrumentos se van exponiendo a diversos elementos físicos y químicos, de tal manera que las propiedades deben ser de acero inoxidable, es decir, que no se deben oxidar y para ello son construidos en base a una aleación de hierro, cromo, carbón, pueden tener níquel, manganeso, silicón, con el fin de prevenir la corrosión, pero también le añaden fuerza, porque hay instrumental largo, ¿no? Que ingresa a la cavidad, a la profundidad, que miden 30, 35 hasta 40 centímetros de longitud, y que tiene que tener fuerza, porque tiene que transmitir nuestra fuerza de prehensión a la punta, ¿no? Si ustedes ven acá, por ejemplo, ven unos instrumentos con un mango dorado, ¿no? Pareciera que estuvieran construidos con oro, no. Es el carburo de tungsteno, ¿ya? Es un metal duro que se utiliza para laminar las hojas de corte, las partes funcionales, las puntas o las ramas de algún instrumento. Entonces, le dan esta coloración dorada para distinguir que este instrumental tiene carburo de tungsteno en las puntas, ¿no? Tiene duración muy larga, se evita la corrosión y tiene una fuerza de prehensión, ¿no? Bien, entonces el instrumental está diseñado con el fin de proporcionar al cirujano las herramientas que le permiten realizar las maniobras específicas en cada intervención. Entonces existen maniobras de separación, maniobras de disección, maniobras de exéresis, maniobras de luego de suturar también, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces acá vemos, de acuerdo a su función, el instrumental se clasifica, ¿no? Pueden ser pequeños, medianos y grandes. Pueden ser cortos o largos. Pueden ser rectos, como vemos acá, o pueden ser curvos, ¿no? Curvos. Pueden tener puntas filosas o también punta roma, ¿ya? Bien, entonces el instrumental en general se va a clasificar, perdón, de acuerdo a su utilidad en general y en especial. En general porque va a servir para todas las cirugías y en especial porque de acuerdo al área que se va a intervenir se va a utilizar un instrumental diferente, ¿ya? Y de acuerdo a su utilidad, ya acá estamos volviendo a redundar, ¿no?
Este instrumental general es aquel que va a estar presente en todas las cirugías, ¿no? Y el especial en un procedimiento específico. ¿Y cuál es el instrumental que está en todas las cirugías? Siempre habrá un porta agujas. Siempre habrá una anatómica con dientes y sin dientes. Y siempre habrá una tijera, ¿no? Para cortar hilos. Y siempre habrá una Metzenbaum para cortar tejidos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, a continuación vamos a explicar la clasificación del instrumental quirúrgico en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Entonces, el instrumental quirúrgico se clasifica primero, instrumental para la construcción del campo quirúrgico. 2, el instrumental para la diéresis, es decir, la incisión. 3, instrumental de prehensión, es decir, para el agarre, para asir los tejidos. El instrumental de hemostasia, para controlar el sangrado. Instrumental de separación, para poder visualizar adecuadamente el campo operatorio. Instrumental de síntesis, que es aquel que nos permite cierre del herido operatorio. Y el instrumental de tiempos especiales, ¿no? Bien, entonces a continuación vamos a pasar a explicar cada uno de ellos. Primero arrancamos con el instrumental para la confección de campo, ¿ya? Entonces, para la confección del campo tenemos pinzas de primer y segundo tiempo, o pinzas de primer campo y pinzas de segundo campo. Para ello, estamos observando acá el Kirmison, ¿no? Que tiene un asa, ¿ya? Y justamente cuando se presiona estas asas, ¿no? Se apertura precisamente la punta y ahí podemos sostener las sábanas que van a formar el campo, ¿ya? Y la Backhaus, que tiene anillas, ¿no? Que tiene unas puntas agudas dirigidas entre sí para sostener los campos. Y las de segundo campo son los Doyen, que está acá. Hoy en día, la gran mayoría de los cirujanos ya no utilizan el Doyen, tampoco el Kirmison, solo algunos de ellos. El más utilizado es el Backhaus, porque es más práctico. ¿Y cómo se elabora este campo? El campo se elabora colocando las sábanas. Esta sábana que ven acá se llama la sábana cefálica, ¿ya? La sábana cefálica, de acá. ¿Por qué se llama cefálica? Porque va hacia la cabeza del paciente. Esta otra sábana se llama la podálica. ¿Por qué? Porque va dirigido hacia los pies. Y se colocan dos campos laterales. Este que está agarrando acá el cirujano es un campo lateral. Eso se va a colocar justamente acá. Sábanas laterales. Una a la derecha y otra a la izquierda. ¿Ok? Y el Backhaus va precisamente en este ángulo. Ahí se coloca la pinza Backhaus. Uno, otro va por acá, dos, la otra va por acá, tres, y finalmente la cuarta va por acá. De preferencia deben ir por dentro, ¿no? Por dentro de la sábana y no se deben visualizar. ¿Ya? Y nos dejan este espacio que es el espacio operatorio, nada más. ¿Ya? ¿Esto con qué fin? Con el fin de aislar las diversas partes del cuerpo que no son necesarios verlos ni tenerlos a la vista, ¿no? Porque acá se va a realizar la operación, en esta área roja. ¿Entendido? Muy bien.
Ahora pasamos al instrumental de diéresis. ¿Qué significa diéresis? Significa sección del tejido, es decir, cortar el tejido, cortar. Para ello tenemos bisturí, pero también los traumatólogos utilizan otros elementos de corte, ¿no? El elemento de corte debe tener bordes filosos, ¿no? Sirven para cortar, separar o extirpar tejidos, ¿no? Poseen una superficie cortante, acá podemos ver una superficie cortante, ¿no? Ya sea una hoja, una punta, ¿ya? Esto es por ejemplo una cureta, utilizan los traumatólogos cuando encuentran, por ejemplo, huesos con osteomielitis, ¿no? Con secuestros y involucros, utilizan este dispositivo para poder raer el hueso, ¿no? Retirar todo el tejido infectado. Pero también tenemos las tijeras, los escalpelos, que vienen a ser la hoja de bisturí con su mango, los osteótomos, acá vemos un osteótomo, ¿no? Curetas, sierras, taladros, escoplos, cinceles para la biopsia, ¿no? Da la sensación que fuera material de un albañil, ¿no? Mira que tiene sierras, tiene taladros, tiene escoplos, cinceles, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Entonces, uno de los elementos que más utilizamos para la diéresis es solo bisturí, ¿ya? El bisturí es el instrumental de corte básico en cualquier set de instrumental quirúrgico. Las hojas difieren en tamaño, en forma, ¿no? Fíjense acá las diversas formas. El ancho también de la hoja, la punta, ¿no? En ángulo, o puede ser en curva, ¿no? Y pueden ser también muy finitas, ¿no? Listo. Tienen estas hojas de bisturí necesariamente que utilizar en función a un mango, que es reutilizable y con hoja desechable, ¿no? Casi todos los mangos son de cobre y las hojas de carbón acerado, ¿ya? Aquí estamos viendo los mangos. Entonces es muy importante saber qué hoja de bisturí le va a calzar al mango. Bien, para el mango número 4, ¿no? Para el mango número 4 le van a servir las hojas de bisturí número 20, 22, 23, 24. Para el mango número 3, para dissecar órganos o tejidos, le sirven las hojas de bisturí número 10, 11 y 12. ¿Ya? Incluye también la 15. Y para el mango número 7, o mango de Parker, que es largo y delgado, acá vemos el más largo, que se usa para trabajar en cavidades, se usa una hoja de bisturí 11 o 15. ¿Ya? Pues no se olviden que esto es para preguntas de examen. Les estamos dando ya las pautas de qué es lo que va a venir en el examen. ¿Ya? Consideraciones en su uso. La hoja se fija al mango de esta manera. Jamás utilizar los dedos de la mano para calzar la hoja de bisturí en el mango. No debemos utilizar un porta agujas, ¿ya? Resbalando la hendidura dentro de las muescas del mango, ¿no? Al fijar o sacar la hoja del mango, nunca utilizar los dedos. Todo se debe realizar por medio de las pinzas, porque corremos el riesgo de corte de los dedos. Luego tenemos las tijeras. Las tijeras tienen hojas que pueden variar de acuerdo a su objetivo y pueden ser rectas o en ángulo o en curva, con puntas romas o puntas puntiagudas. ¿Ya? A su vez pueden ser cortos o pueden ser largos. Acá vemos con una tijera que tiene una punta roma y tiene una punta aguda. ¿Ya? ¿Qué nos permite cortar el hilo? Esta medida desde acá hasta acá mide 1 centímetro. Cuando hacemos el corte, vamos a obtener la colita del hilo 1 centímetro. En cambio, si hacemos el corte con esta punta aguda, vamos a obtener un hilo de 0.5 centímetros. Las tijeras de disección, llamadas también tijeras de Doyen, ¿no? Pueden ser así una Doyen recta o una Doyen curva, ¿no? Entonces, nos permite
cortar tejidos duros, ¿no? Con ángulo para alcanzar las estructuras, con mangos largos para cavidades corporales profundas y con hojas filosas, ¿no? Las de Metzenbaum están diseñadas para cortar tejidos delicados, ¿no? Como por ejemplo el intestino, la aponeurosis, peritoneo, ¿no? Y de estas también se clasifican en rectas, en curvas. Tamaños, 14.5, 16 centímetros, 20 centímetros, y la más grande es 23 centímetros. Las tijeras de hilo. Estas ya les hemos explicado que tienen una punta roma, ¿no? Y tiene una punta aguda, ¿ya? Principalmente se utiliza para cortar fascias y suturas, ¿no? Es decir, cuando alguien ha suturado y quiere volver a reingresar a hacer operaciones, hay que retirar los hilos de sutura previamente. Entonces se utiliza también la tijera de hilo, ¿ya? La tijera de apósitos tiene esta curvatura, ¿no? Tiene una curvatura especial y se utiliza para cortar drenajes, apósitos o para abrir artículos como paquetes de plástico que requieren tijera, ¿no? Para aperturar. Aquí vemos una clasificación de las tijeras de Doyen, Mayo y Metzenbaum, con sus diversos tamaños, puntas agudas, rectas, puntas agudas, aguda curva. Como nos indica acá, aguda, aguda y recta, quiere decir que esta punta es aguda, esta otra punta es aguda y la tijera es recta. En cambio acá, si vemos, dice, una punta es Roma, la otra es Roma, pero es curva toda la tijera. Y así sucesivamente puedes interpretar. Y al lado está el tamaño de la tijera. ¿Cuáles son las precauciones? Siempre con los elementos punzantes y cortantes debemos de considerar los bordes filosos, ¿no? Estos siempre se deben proteger durante la limpieza, la esterilización y almacenamiento, guardándolos separados de otros y con un manejo cuidadoso en la manipulación. Es decir, el cirujano tiene que tener mucho cuidado para evitar dañar estos instrumentos. Bien, entonces ya hemos visto instrumentos de campo, instrumentos de diéresis, ahora vamos a ver instrumental de prehensión. Pues llega un momento en el cual tenemos que sujetar los tejidos, tenemos que traccionar los tejidos, los tenemos que sostener para movilizarlos en el campo operatorio, ¿no? Entonces ahí entran a tallar las pinzas de prehensión. Hay pinzas de prehensión elástica, hay pinzas de prehensión continua, ¿no? Por ejemplo, estas pinzas de prehensión elástica requieren ser manipulados con el dedo pulgar y el índice, como si fuera un lápiz. De estos tenemos, por ejemplo, esta pinza anatómica sin dientes, ¿no? Es decir, en su extremo distal no tienen dientes, pero también tenemos las pinzas anatómicas que tienen dientes de ratón, ¿ya? Este elemento, o sea, esta pinza ayuda a sujetar piel. En cambio, estos sin dientes ayudan a sujetar las vísceras, ¿no? O sea, cuando tenemos que ser más cuidadosos, utilizamos sin dientes. Y las pinzas de prehensión continua fuerte, por ejemplo, como la pinza de Kocher, que tiene dientes de ratón, permiten hacer una fijación, ¿no? En esta parte, y de esta manera no nos cansaríamos los cirujanos, ¿no? Porque acá tenemos que hacer presión continua para poder sujetar, entonces facilita la prehensión. Dentro de otras pinzas de prehensión elástica también tenemos las pinzas Russo, que es esta, o rusa también le llaman, cuya característica es que del extremo distal tiene unos dientes, ¿no? En forma de un arco o de un anillo, ¿ya? Permite sujetar delicadamente los tejidos. Y tenemos la pinza bayoneta, ¿no? Que tiene una curvatura especial que facilita el trabajo de los otorrinolaringólogos, ¿no? Esta pinza en bayoneta se utiliza principalmente para el taponamiento nasal en caso de epistaxis. Bien, una pinza de disección tiene dos ramas, ¿no? Que están unidas por un extremo
y se debe manejar cogidos entre el pulgar y el resto de los dedos, ¿no? Sirve para levantar o presentar porciones de tejido. Estas pinzas también, ¿no? Tienen dientes, con dientes, sin dientes, ¿no? Hay las pinzas simples, las pinzas de sección de Cushing. El Adson se caracteriza por ser muy pequeñita, ¿no? Sirve para sujetar tejido superficial como la piel, ¿no? Bien, hasta ahí tenemos las pinzas de prensión elástica. Ahora vamos a ver las pinzas de prensión continua. Dentro de ellos tenemos los más utilizados, las pinzas Kelly. ¿Para qué sirven estas pinzas Kelly? Sirven para sujetar, pero también para hacer hemostasia en los vasos superficiales. Sirve también para montar la hoja de bisturí, sirve para reparar suturas o colocar drenes, ¿ya? O colocar drenes. Un momentito, por favor. Aló. Ya, te lo mando nomás, no se pudo. Ya, autorizado. Aló. Rápido no, estoy ocupado. Dígame rápido no. No, bien, van a disculpar mi interrupción. Continuamos. Entonces, dentro de las pinzas de prensión continua también tenemos las pinzas Halsted o también mosquito. Mosquito se llama porque son pequeñitos, ¿no? Esto se utiliza en cirugía pediátrica, ¿ya? Para el manejo también, para traccionar tejidos, también como hemostáticos, ¿no? Hay rectas y curvas de diferentes tamaños. También tenemos las pinzas de Pean, o llamado también Rochester, ¿no? Sin dientes, con dientes. Sin dientes siempre para cavidad, ¿no? Es decir, para la profundidad. Son más largos los Pean y los Rochester. Las pinzas de Babcock tienen una característica que en el final, ¿no? O sea, en la parte distal, ¿no? De cada rama es redondita, es redonda para encajar alrededor de alguna estructura, ¿no? Para asir el tejido, sin dañar. Por ejemplo, el apéndice, ¿no? Cuando hay una apendicitis, encontramos el apéndice, entonces vamos a asir el apéndice precisamente con la Babcock, ¿no? Porque lo que queremos es evitar perforarlo, ¿no? Si este aún no está perforado, de lo contrario se derramaría por las heces en cavidad abdominal, y eso nadie quiere. Las Festers son para sostener gasas, ¿no? Permiten introducir en profundidad estas gasas, ¿no? Y permiten secar las secreciones, como el sangrado o pus que encontremos, ¿no? También permiten la exposición, es decir, puedo, con un clic de esta Fester, puedo levantar las heces intestinales sin provocar daño, o también para controlar un sangrado abundante, ¿no? Bien, la pinza de Duval está diseñado para sostener el tejido pulmonar, ¿ya? También se puede utilizar para el intestino, y cuya ventaja es que no lastima. Tiene unas estriaciones, como pueden ver acá, tiene una forma en la punta, una forma triangular, ¿ya? Esa es la pinza de Duval. Lo utilizan bastante los cirujanos de tórax. La pinza de Alice, ¿no? Posee
unas ramas ligeramente curvas en esta zona, ¿no? Y tiene una línea de dientes al final que también permite sostener suavemente los tejidos, pero en forma segura. Esta pinza, Alice, por ejemplo, utilizamos bastante en intestino, ¿no? Cuando seccionamos el intestino y vamos a suturar, o sea, vamos a hacer anastomosis, utilizamos las pinzas Alice, ¿no? En los extremos, de tal manera que no daña, pero sujeta con seguridad las asas intestinales, ¿ya? ¿Y cuáles eran las partes de una pinza? Las partes de una pinza están acá. Tenemos, por acá vamos a empezar, los anillos, donde se colocan y se introducen los dedos con el fin de manipularlos. Luego tenemos acá la cremallera, ¿no? Que es la que va a darle seguridad al encaje y va a evitar que se abra la pinza. Estos a su vez se comunican, las anillas se comunican con la articulación a través de unas dos ramas, ¿no? Hay un área que se denomina oquedad, ¿no? Luego de ahí parten las mandíbulas y tenemos finalmente la punta. Esas son las partes de una pinza, ¿ya? Entonces, los ojos o anillos son elementos que sirven para sujetar la pinza, ¿ya? Para sujetar la pinza. Las cremalleras ya hemos dicho que sirven para mantener el instrumento trabado, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, hasta 5 estriaciones, ¿ya? Estos deben engranarse suavemente. Cuando, por ejemplo, queremos no dañar el tejido, apenas un clic es suficiente, ¿no? Porque si hacemos los 4 o 5 clics, probablemente vamos a dañar el tejido, ¿ya? A su vez, el mango del instrumental es un área que está entre la caja de traba y las anillas. Y la caja de traba es la unidad de articulación del instrumental que permite la movilidad de apertura y cierre durante la manipulación. Esta caja de traba es muy importante revisarla porque a veces los restos de sangre u otras sustancias se quedan en esta área y a veces a partir de acá empieza también la oxidación del instrumento. También es importante tener en cuenta de que en estas estriaciones puede ir juntándose restos de tejidos, secreciones, o lo que eso hay que limpiarlos, ¿no? Las mandíbulas aseguran la prehensión del tejido, ¿no? Las mandíbulas aseguran la prehensión del tejido, la mayoría son aserradas, ¿no? Algunos tienen una lámina recambiable de carbono, por ejemplo, portaagujas. Y las puntas constituyen pues sus extremos. Cuando los instrumentos se encuentran cerrados, ellos deben quedar estrechamente aproximados. Su ausencia implica cambio en el instrumental, ¿no? Entonces, cuando el instrumental pierde el filo, la punta, ya no sirve, entonces hay que pedir que nos cambien, pues, o comprar otro. Muy bien, pues ya hemos visto el instrumental de prehensión. Ahora pasamos al instrumental de hemostasia. ¿Qué significa hemostasia? Hemostasia significa controlar, cohibir la hemorragia, ¿no? ¿Y a través de qué? A través de la prehensión de los vasos, ¿no? Se ocluye temporalmente hasta lograr ligar y anudar inmediatamente por debajo del extremo de la pinza, ¿no? Una de las prácticas que realizamos en técnica quirúrgica es precisamente aprender a realizar los nudos, ¿no? Utilizando un hilo y utilizando las manos, pero también se puede hacer los nudos utilizando la mano y un instrumental, ¿ya? Pues acá fíjense, esta pinza, ¿no? Tiene ya controlado el vaso que estaba sangrando, se pasa el hilo y se realiza y se ejecuta el nudo, ¿ya? Entonces, de esta manera se hace el control de la hemostasia. Acá vemos también los diversos pasos, ¿no? Eh, el- la pinza que controla el vaso que está sangrando, el hilo que pasa por debajo, ¿no? Y se anuda. Puede utilizarse las manos o el instrumental. Pero existen, digamos, instrumentos para controlar, por ejemplo, el sangrado de la aorta, de la vena cava, ¿no? Este instrumental, por ejemplo, llamado pinza Satinsky, fíjense, la estructura de su extremo distal, ¿no? Tiene unas ranuraciones estriadas, ¿no? Permiten hacer el control de sangrado de grandes vasos, ¿ya? De grandes vasos.
Utilizan bastante los cirujanos de tórax, los cirujanos que van a ejemplo, a este tipo de riñón, es decir, donde se pretenda controlar el sangrado previo a este tipo de un órgano o suturar un vaso que esté sangrando, ¿no? Se debe hacer el control con esta pinza Satinsky. Tenemos otro instrumental de hemostasias, como por ejemplo las Kocher, las pinzas de Ochsner y las Pean, ¿ya? Estas difieren en las puntas, ¿no? Como la pinza de Kocher tiene al extremo dientes de ratón, ¿ya? La Ochsner también tiene, pero se caracteriza por ser un poco más corta que la Kocher, y la Pean es más cortita todavía, ¿no? El instrumental de hemostasia que también se utiliza es las pinzas de Halstel, ¿no? Las pinzas de Kray y las pinzas de Bertola. Estas pinzas de Bertola también se utilizan en el intestino delgado, ¿no? Para poder controlar el sangrado que puede producirse cuando seccionamos las asas intestinales y llevamos a hacer una reanastomosis. Bien, ahora vamos a pasar a ver el instrumental de separación. ¿Qué es la separación? Es una maniobra destinada a desplazar las estructuras, pero en sentido contrario, de tal manera que podamos exponer los planos profundos, ¿no? Para ello, casi todos los separadores tienen dos extremos curvos, ¿no? Como acá podemos ver, ¿no? Los separadores llamados de Farabeo, que vienen de distintos tamaños, ¿no? Parece una C, una letra C. La característica es que esto se utiliza en la superficie para piel, para tejido celoso cutáneo, ¿no? Y para los músculos, ¿ya? Pero también existe instrumental de separación para la profundidad. En tal caso, tenemos que utilizar este otro dispositivo, ¿no? Que tiene una valva suprapúbica y dos separadores laterales, ¿no? De tal manera que corren sobre estas dos rieles, ¿no? Y son autoestáticos. ¿Por qué? Porque una vez que los separemos se quedan ahí, ya no se junta y nos apertura el campo operatorio y podemos apreciar, ¿no? Entonces, entre los separadores también hay una clasificación, ¿no? Separadores dinámicos y separadores estáticos. Dinámicos, aquellos que necesitan una mano que traccione de ellos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que ayudan a traccionar? Son los residentes y los ayudantes, residentes de cirugía, ¿no? O de ginecología, o de etcétera, de especialidad que se encuentre, ¿no? Ellos van haciendo la tracción con el uso de su fuerza muscular, entonces en ese caso son separadores dinámicos. En cambio también existen los separadores estáticos o autoestáticos, ¿no? Que se mantienen solos entre los bordes de la herida y están dispuestos de tal manera que automáticamente sostienen la separación y facilitan la labor del cirujano. Entre los separadores dinámicos existen una infinidad de separadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá los separadores de Farabeo, lo que hemos visto, los separadores de Finoquieto, que tienen un extremo distal, ¿no? Pero en el otro extremo, más bien tienen unos elementos que sobresalen para la sujeción manual. Tenemos las valvas maleables de Cairo, que son estas, que las podemos doblar de acuerdo a la longitud que queramos separar, ¿no? Entonces, por eso son maleables, porque permiten doblarlos en ese momento de acuerdo a las necesidades del acto quirúrgico. Tenemos la valva flexible de Weber, ¿no? La Doyen vaginal, que se utiliza dentro de la vagina. Las valvas de Roux, acá no aparecen las de Parker, pero se parecen a estas. Las de Parker tienen cierto parecido a estas, ¿no? Tienen en el extremo distal más ancho y en el otro un poquito menos, pero son más anchos que el Farabeo, ¿ya? Los más utilizados en cirugía son el Farabeo, Finoquieto, la maleable y Roux. Los ginecólogos usan bastante la Doyen vaginal. Y entre los separadores estáticos, acá tenemos el dispositivo anterior que vimos, se llama Balfour, ¿no? Tiene esto que es la suprapúbica, ¿por qué? Porque justamente va en el área suprapúbica. Estos son dos carriles sobre los que corren estos elementos laterales que van a permitir aperturar en forma lateral.
Pero también tenemos acá el separador costal de fino quieto, ¿no? Esto se introduce entre las costillas, ¿no? Cuando están juntos, y luego se procede a aperturar dando giro a esto, ¿no? Y corren sobre un carril, ¿no? Y por eso son separadores autoestáticos. También tenemos otro separador más simple, que es el gosset, y para piel tenemos el Jelpi, ¿ya? El Jelpi, que tiene aquí una traba que permite controlar la apertura, ¿ya? Esos son los separadores estáticos. Bien, ahora pasamos al instrumental de síntesis. ¿Qué significa síntesis? Es el tiempo de intervención destinado a la unión de los tejidos, ¿no? El instrumental que se va a utilizar obviamente son las agujas y el portaagujas, ¿no? Entonces, una de las prácticas de técnica quirúrgica es precisamente enseñarles los diversos tipos de suturas, y los hilos que se utilizan y los distintos tipos de suturas. Para ello tenemos el portaagujas de Mayo-Egger, ¿no? Que se usa para sostener las agujas quirúrgicas, ¿no? Son muy parecidas a las pinzas, pero en el extremo distal tienen precisamente una apertura así, ¿no? Que permite disminuir la tensión, digamos, porque se supone que esto va a prensar justamente o va a sostener la aguja, ¿no? Entonces tiene que tener un espacio ahí que le permita sostener la aguja. Y estos portaagujas pueden ser anastomóticos para anastomosis del intestino, por ejemplo, o de pared, para cerrar la pared, ¿no? O para la profundidad, que son estos de Cotman, que tienen un brazo largo, ¿no? Pueden ser rectas, generalmente son rectas, pero también puede haber curvas, ¿ya? Se diferencian básicamente porque tienen ramas cortas y firmes para seguir una aguja sin dañar el material de sutura, ¿no? Utilizan en los diversos campos. Muy bien. Ahora tengo la clasificación de las suturas. ¿Qué son las suturas? Son los hilos, ¿ya? Son los hilos. Entre los hilos tenemos hilos. Bueno, la clasificación viene de los 3 reinos, ¿no? El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. ¿Mm? Según su absorción, pueden ser absorbibles y no absorbibles. Por ejemplo, este catgut crómico, ¿no? O catgut simple, que antes se utilizaba bastante, es un hilo absorbible, ¿ya? Y el hilo no absorbible, por ejemplo, es de nylon, ¿no? No absorbible. Ahora, según la cantidad de hebras, ¿no? Que siguen monofilamento, porque por ejemplo este nylon es monofilamento. En cambio el bicril es multifilamento, porque en su estructura participan varios filamentos, ¿no? Por eso es multifilamento. Entonces, para distinguirlos les han dado diversos colores, ¿ya? Pero también según su origen pueden ser naturales y sintéticos. Naturales, por ejemplo, como el catgut, ¿no? El catgut es un elemento que proviene de la tripa, ¿ya? De la tripa del ganado vacuno. ¿Ah? Pero ¿qué ha pasado? Antes de la pandemia del COVID apareció la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Principalmente en Europa. Entonces, el material básico para fabricar el catgut proviene precisamente del intestino de estos animalitos, que se podían transmitir a los seres humanos en forma de priones, ¿no? Y eso podría generar un problema tipo neurológico. Por lo tanto, más o menos a partir del año 2000, prácticamente ha disminuido el uso del catgut, ya casi ya no se utiliza. Hoy día se utiliza más el material sintético, por ejemplo, como el ácido poliglicólico, ¿ya? Llamado también bicril. Ahora, según sus efectos en los tejidos pueden ser atraumático y traumático, ¿no? Por ejemplo, el problema es un 5-0 es muy delgadito y es atraumático. En cambio, el acero inoxidable sí es traumático, porque es acero, solo que es un acero maleable, ¿no? En las intervenciones, por ejemplo, de tórax, cuando aperturan el esternón y quieren llegar directamente al corazón y hacer un bypass, por ejemplo,
aperturan el esternón, ¿no? Hacen el procedimiento, la operación, el bypass y todo, luego hacen el cierre del esternón con acero inoxidable, ¿no? Muy bien, entonces como les había dicho, el origen de estas suturas vienen del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral, ¿no? Del reino animal tenemos el catut, derivado de la submucosa del intestino de los ovinos y de los bovinos, más es de los bovinos. Y el otro hilo, como tenemos la seda negra trenzada, es la fibra de proteína natural del gusano Compix mori, ¿ya? De ahí proviene la seda. ¿Se acuerdan del gusano de seda, no? De ahí viene precisamente esa seda que utilizamos en las suturas. Ojo, su origen es reino animal. En el reino vegetal tenemos el algodón y el lino, ¿no? El lino que lo utilizamos como también en la práctica, en el curso de este curso, utilizamos el lino ya sea 0, 2 ceros, 3 ceros o 1, ¿no? Estos hilos vienen preparados con el fin de hacer las ligaduras, ¿no? Pues otra de las prácticas en este curso es ejecutar los nudos utilizando el lino. Y finalmente en el reino mineral tenemos el acero inoxidable, es decir, el alambre, que es una aleación de hierro, cromo y níquel. También existe el alambre de plata, las grapas, ojo, en suturas también de la piel se utilizan las grapas, y también tenemos el titanio. Este material se utiliza en cirugía laparoscópica, ¿ya? El titanio viene precisamente en los dispositivos para controlar la hemostasia o controlar un tejido como puede ser como el conducto cístico, ¿no? Muy bien. Y los de origen sintético se clasifican en dos grandes grupos, ¿ya? Un grupo constituido por el poliéster, por el polietileno, por el polibutester, por el ácido poliglicólico y por el poligalgastina 910. Y el otro grupo por el nylon, por el poligliconato, por el polipropileno, por el polidioxazonona y por el poliglecaprone 25. ¿Ya? Entonces, de estos, los más usados tenemos el nylon, ¿ya? El polipropileno y el ácido poliglicólico. Bien, entonces vemos ahora las suturas absorbibles, ¿no? Hemos dicho, las naturales, catut simple, catut crónico. Sintéticos, el bicril recubierto y el dexo. Acá estamos viendo el bicril, que es una sutura absorbible. ¿Qué quiere decir absorbible? Quiere decir que este hilo, ¿no? Lo dejamos dentro de las cavidades, debajo de la piel, ¿no? Y se va a absorber y tiene un tiempo de vida, aproximadamente de 90 días, ¿ya? Algunos dicen que puede incluso permanecer un poquito más tiempo, hasta 120, ¿no? Pero nos quedamos con 90. Tiene también una fuerza tensil, que va a disminuir aproximadamente entre el 10º al 12º día, ¿ya? El 12º día, más o menos va a disminuir su fuerza tensil. O sea, hemos hecho un nudo, ¿no? Con una fuerza de tensión, pero que al paso de los días, ya sea por efecto de los líquidos, la sangre, etcétera, va generando un cambio en la fuerza tensil y disminuye esa fuerza tensil. Bien, ahora es importante también conocer el calibre del hilo. Es decir, si cortamos un hilo transversalmente, va a tener un calibre, ¿no? Entonces acá hay una regla. Cuanto mayor sea el número de ceros, menor el grosor de los hilos. O sea, a más ceros, más delgado el hilo. Y cuanto menor sea el número de ceros, mayor será el grosor de hilos. Pues acá tenemos una recta, ¿no? Entonces, fíjense, 6 ceros, quiere decir que es delgadísimo, ¿no? Esto se utiliza en oftalmología, etcétera, etcétera, o sea, en tejidos muy, muy finitos, ¿no?
Y un 6 ceros será más delgado que un 4 ceros o que un 2 ceros, ¿no? Y el cero obviamente está mucho mayor que estos hilos, ¿no? El hilo número 1, perdón, el número 2, el número 3, así que van siendo más gruesos. De los más comunes que utilizamos hoy en día, ¿no? Van desde el 2 hasta el 3, a veces hasta el 5 ceros, de acuerdo a la especialidad, ¿no? Esto es lo más frecuente que utilizamos, por ejemplo, en el servicio de emergencia, ¿no? Paciente que viene sangrando y hay que suturar en dos planos, pues utilizamos generalmente un hilo, 3 ceros, un bicril 3 ceros, y por encima podemos utilizar también un nylon 3 ceros, o podemos utilizar si es en cuero cabelludo, un nylon 0 o un nylon 1, ¿no? Y así vamos combinando, ¿ya? Esto, ojo, esto del calibre del hilo es válido para los nylon, para la seda, para el bicril, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Un momentito, me disculpan. Listo, entonces ya tenemos el concepto, ¿no es cierto? Más ceros, más delgado. No hay ceros, es más grueso. Listo. Bien. Sobre el cálculo simple y cómico no vamos a hablar mucho, pero acá le hemos puesto no debería usarse por la posibilidad de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Transmitida a través de los priones y que podría generar la enfermedad de las vacas locas y que se puede transmitir al ser humano. ¿Qué puede generar? La encefalopatía espongiforme bovina. Hoy en día se utiliza bastante el bicril, también el dexo, pero más el bicril, ¿ya? ¿Qué es el bicril? Es la poliglactina 910 y el dexon es el ácido poliglicólico, ¿no? La absorción mínima 15 días y máximo 30 días, ¿no? El total de reabsorción va de 60 a 90 días postoperatorio. Nos quedamos con 90 días. Y las suturas no absorbibles, tenemos las naturales, por ejemplo, la seda, acá está la seda, 3 ceros, dice, 45 centímetros, una hoja media redonda, ¿no? Es no absorbible, por si acaso. Y entre los sintéticos no absorbibles tenemos el prolene, ¿ya? El prolene, el etilón y el poliéster, ¿no? Por acá tenemos el poliéster, también obviamente tenemos el acero inoxidable, el lino quirúrgico y acá está el etilón, ¿ya? Bueno, el lino se utiliza en la ligadura de vasos, ¿no? En ligadura de vasos. La seda se utiliza para suturar piel, también se utiliza en neurocirugía, en oftalmología, en gastrointestinal. El acero inoxidable se usa en neurocirugía, en los tendones, ortopedia y cardiovascular principalmente, ¿no? Estas suturas tienen que ser en materia muy resistente y poca reacción tisular, ¿no? Entre ellos tenemos el prolene, el etilón, el poliéster. Y materiales optativos para cierres cutáneos tenemos acá, por ejemplo, la engrapadora cutánea, descartable, ¿no? Estos es prácticamente como si estuviéramos colocando unas grapas, ¿no? Unas grapas en piel prácticamente, ¿no?
para el cierre de la piel. También tenemos cintas para el cierre de piel llamados los Steri Strip. Escribo así. Steri Strip. Muchos padres de familia a veces no quieren que se suture a sus hijos, ¿no? Dice, doctor, sabemos que hay unas cintitas que le pueden poner eso nomás, porque le va a quedar cicatriz. Mentira. El Steri-Strip, como ven acá, son unas cintas delgadas, ¿no? Muy adhesivas, obviamente, que permiten el cierre, pero ¿qué pasa? Tienden a mojarse con los fluidos y la sangre, y al final se despega y el resultado estético es peor. Preferible es suturarlo y encima colocar estas hojitas, o suturar la herida, retirar en 2 o 3 días, en 3 días principalmente, retirar los puntos de sutura y reemplazarlas con este Steri-Strip, ¿no? Para mantener la adhesión de la herida, ¿ya? Luego también sé que existe el adhesivo tópico para piel llamado el Dermabond, ¿no? Que es un pegamento así como el tris, se aplica en los bordes de la herida y se adhiere. No lo he visto todavía en nuestro mercado, pero sé que existe. Bien, luego por otra parte tenemos las agujas. Estas agujas, hoy en día casi todas las agujas ya vienen pues, con el hilo, ¿no? Pero para vuestro conocimiento también tiene que conocer que hay un set de agujas. No estoy hablando de set de con D, sino set con T. Estas agujas son las que se preparan en quirófano y son especiales porque son agujas generalmente grandes y de diversos tamaños. Pueden ser rectas y curvas, ¿ya? Que de acuerdo a la necesidad y profundidad de la pared, a veces queremos superar toda la pared para poner unos puntos de refuerzo, entonces utilizamos estas agujas rectas o curvas porque van a atravesar toda la pared abdominal, por ejemplo. Estas agujas tienen pues distintas curvaturas y puntas, ¿no? Se designan por números como P3, P4, P5, P7, P9, ¿no? Y hay otros tipos de aguja como las atraumáticas que se utilizan para sutura de tejidos finos y friables, ¿no? Como por ejemplo el hígado, ¿ya? Entonces, para nosotros debe quedar de que existen agujas rectas, y medias curvas y curvas, ¿ya? Tenemos las agujas de 1/4 de círculo, tenemos las agujas de 3/8 de círculo, tenemos las agujas de medio círculo, y tenemos las agujas de 5/8 de círculo, 5/8 de círculo, ¿no? Esto nos permite atravesar pues, los tejidos. Entonces, cuando pidamos, digamos, un hilo, siempre tenemos que ponerlo, ¿no? Digamos, necesito una seda negra, ¿no? Con un calibre 3 ceros y quiero una aguja media redonda. Entonces pongo MR30. Entonces me van a despachar esta, ¿ya? Porque estoy pidiendo una aguja redondita y que sea medio círculo estoy pidiendo, ¿ya? Entonces las agujas también pueden ser de punta redonda o cónica y punta triangular o lanceoladas, ¿ya? Las puntas redondas o cónicas, o sea, la punta redonda es menos traumática, ¿no? Por ejemplo, se utiliza para sutura gastrointestinal, para el cuerpo muscular, son tejidos delicados, ¿no? En cambio, la punta triangular o lanceolada también, acá tenemos la punta triangular, ¿no? O lanceolada sirve para suturar piel, aponeurosis y tejidos fuertes, ¿no? Tejidos fuertes como la piel. Existen puntas Roma y sin punta con extremos delgados y se usan para tejidos fiables como el vaso, el hígado, ¿no? Entonces, estas agujitas nos van a permitir suturar, por ejemplo, el vaso, que es bastante sangrante, y el hígado, que fácilmente se traumatiza, ¿no? Estas agujas atraumáticas reducen pues, el trauma del tejido y pueden estar cargadas con seda, con ácido poliglicólico, ¿ya? ¿Cuál es el cuidado del instrumental? Uno, la habilidad del cirujano, ¿no? Que no debe dañar porque es su herramienta de trabajo, ¿ya? Debemos tener cuidado,
cuando, por ejemplo, hay tijeras desafiladas, que a veces estamos intentando cortar y podemos cortar otros tejidos más, ¿no? Porque si no corta la punta, entramos más en profundidad y podemos dañar tejidos que están en profundidad, ¿no? Hay que tener cuidado con esas pinzas que cuando agarras un vaso, o sea, hacemos un vaso, de pronto automáticamente se abre la pinza y obviamente se llena el campo operatorio de sangre, ya no se ve nada, el cirujano reniega, la enfermera también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o portahojas que se abren espontáneamente, que no permiten, ¿no? Suturar, ¿no? Entonces, para eso tenemos que examinar el instrumental, verificar los mangos, las pinzas hemostáticas, portahojas, tijeras, estén derechos, porque a veces por el uso continuo estos se van doblando, ya no coaftan adecuadamente, ¿no? Y si los cierras se sueltan, ¿no? Entonces, para verificar hay que abrir, cerrar, abrir, y a veces le damos un pequeño golpe, a veces con el golpe se abre, entonces eso es instrumental, hay que ya retirarlo, ¿no? Entonces, hay que verificar bien las tijeras, los osteótomos, ¿no? Y cualquier instrumento defectuoso, obviamente debe ser cambiado, ¿ya? Ahora, en el momento del lavado, tenemos que manipular con el instrumental con suavidad, ¿no? No enjuagar los instrumentos con cloruro de sodio al 9 por mil, ¿por qué? Porque producen corrosión, ¿ya? Ojo, acá debe decir cloruro de sodio al 9 por mil, o en todo caso al 0,9 por 100, ¿ya? Tiene un pequeño error, porque produce corrosión. Solo utiliza agua destilada, ¿no? Hay que limpiar la sangre y los tejidos de cada momento. Y con eso hemos culminado. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Bien, señores alumnos, les agradecemos por su atención. Espero que esta clase haya sido provechosa. Hasta la próxima exposición. Muchísimas gracias.